Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, a esta hora nos acompaña Enrique Márquez. Él es diputado de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente del Parlamento por el partido Además Un Nuevo Tiempo. Bienvenido una vez más a Entrevista Venevisión. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Además, muchísimos temas que tocar. Ayer tenían sesión en la Asamblea Nacional y, entre otras cosas, aprobaron la ley del bono de alimentación y medicamentos para los pensionados. Sí, hemos tenido una semana bien activa. Primero aprobamos la ley de amnistía. Aprobamos en primera discusión también la ley la reforma parcial de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y ayer, algo muy importante, aprobamos la ley que provee de bono para alimentación y medicamentos a los jubilados y pensionados. Esta es una ley muy importante porque no es una solución definitiva, pero es una buena ayuda para una población muy vulnerable que existe en Venezuela, que son nuestros ancianos, nuestros pensionados, que, bueno, fíjate tú, un enfermo cardíaco o diabético o de cualquier enfermedad crónica que usualmente ocurre en la vejez, la pensión se le va, si es que acaso consigue, en comprar 2 o 3 cajitas de medicamentos. La idea del bono es ayudar a que puedan pagar sus medicamentos, a que puedan comprar sus alimentos y vivir un poco mejor, mientras la economía podemos equilibrarla, mientras, ojalá el gobierno entienda, genera los mecanismos de solventación, o nosotros podamos tener éxito como vamos a tener en la consecución de un cambio político y al final le pongamos solución, punto final a esta crisis, a esta catástrofe en la que vive el pueblo, porque esta ley busca precisamente el reconocimiento de esa catástrofe y colocar una ayuda. Una ley que tenía ya bastante tiempo en la Asamblea, durmiendo en una gaveta, que fue propuesta por la unidad desde hace tiempo y el gobierno se había hecho el loco. Ahora nosotros queremos ver qué va a hacer el presidente con esto, porque es una ley buena para la gente. Y yo me imagino que no se atreva a vetarla. Vamos a estar observando todo esto, igual que con la ley de amnistía, que es una ley para nosotros, como tú sabes, para el país es muy importante. Hay mucha gente que dice que esto no le interesa a todo el mundo, pero sí, porque no se trata solo de Leopoldo López, de Manuel Rosales, de Antonio Ledesma, de Daniel Ceballos, que son emblemas de una lucha política justa por el cambio en Venezuela, sino que se trata de miles de estudiantes que hoy están siendo tratados como delincuentes, con juicios penales solamente por pensar diferente y por expresarlo. Diputado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ya que toca el tema de la ley de amnistía, dijo que esa ley por allí no va a pasar, y la refirió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Fíjate tú, eso es una muestra de lo indolente del gobierno, porque las amnistías han existido en Venezuela y en todas partes del mundo para buscar procesos de reconciliación y de paz. En Venezuela, en la historia, digamos, de Hugo Chávez para acá, ha habido 2 procesos de perdón. Uno, el que el propio Rafael Caldera le otorgó a quienes participaron en las intentonas de 1992, en las intentonas de golpe. Allí hubo muertos, allí hubo familias destrozadas y, sin embargo, hubo el perdón. Y el perdón completo, porque se le permitió inclusive al presidente Chávez que participara en política luego. Luego el propio presidente Chávez generó una amnistía para tratar de pacificar a un país que estaba intentando levantarse de los conflictos internos luego de los periodos de abril del 2002 y del paro petrolero. Generó una amnistía. Ahora nosotros estamos generando una amnistía y se la proponemos al gobierno, en conocimiento de que el pueblo necesita una reconciliación. Está cansado del enfrentamiento estéril en la política que no soluciona absolutamente nada. Esa ley, si el gobierno la veta, está cometiendo un gravísimo error, porque es una ley bien intencionada que busca sacar de la cárcel y suspender los juicios a cantidad de jóvenes, a cantidad de políticos, de líderes políticos que no han hecho otra cosa sino gestionar para un cambio en Venezuela en la dirección correcta. Ahora, si el gobierno la veta, se pone de espalda al proceso de cambios, y yo sí creo que eso tiene un altísimo costo para el gobierno, porque nosotros no estamos proponiendo que liberen a narcotraficantes ni a estafadores, no señor.
Nosotros estamos proponiendo que se libere y que se deje sin efecto los juicios a esos muchachos, a esos jóvenes que están presos todavía, que se deje sin efecto la sentencia a Leopoldo López, que es inocente de lo que se le acusa, que se deje sin efecto la sentencia o el juicio a Antonio Ledesma, que es inocente de lo que se le acusa, igual en el caso de Rosales, Ceballos y muchos más. De tal manera que el gobierno pierde una oportunidad si no acepta esta amnistía, que es precisamente una reconciliación, la paz en el país, buscando lo que todos queremos, vivir en un mejor país. Ahora, diputado, ¿quién le pone el cascabel al gato? Se lo pregunto porque el oficialismo habla de que esta es una ley de impunidad. Y ustedes hablan que si la ley no pasa por allí y no la reconocen, pues están de espalda al pueblo. Y esa reconciliación, lo que sí es de común denominador, es necesaria para poder superar las crisis política, social y económica que está viviendo el país. Mira, nosotros no queremos que haya impunidad para ningún delito. El que cometa un delito, que pague por él. Nosotros estamos completamente de espaldas a la impunidad. Muy al contrario, propiciamos que a nivel de la Fiscalía y del Tribunal Supremo de Justicia se baje esos niveles de impunidad que están en el orden del 95%. 95 de cada 100 crímenes en Venezuela quedan impunes. No se castiga a nadie. No se castiga absolutamente a nadie. Esa impunidad es responsabilidad del Tribunal Supremo de Justicia, de los tribunales y de la Fiscalía. Nosotros en este caso no aceptamos que se diga que estamos propiciando la impunidad, porque se trata de delitos que se han imputado para señalar a políticos de delitos comunes, en el caso de López, por ejemplo, o en el caso de Rosales o Ledesma, de tal forma que es un discurso vacío, que la gente entiende que es más de lo mismo de todos estos 17 años. Estos 17 años han sido unos 17 años de enfrentamiento entre un gobierno que propicia la separación del pueblo, y ya eso, esclavo pasado para el pueblo. El pueblo está repolarizado entre aquellos que quieren que esto continúe igual como está, que son cada vez menos, y aquellos que somos la mayoría, como ya lo expresamos el 6 de diciembre, que queremos que esto cambie. Y parte de ese cambio no solo es el cambio en la economía, que es importante y lo estamos buscando, no solo es el cambio en la salud, en la educación, en la inseguridad que nos está matando, sino también es el cambio en la política y en la forma como el gobierno ve a la oposición y como ve al pueblo. La ley de amnistía le asegura a aquella ama de casa que se atreva a protestarle al gobierno en su cara porque no consigue alimentos o medicamentos, que el gobierno no la puede tocar, porque hay presos por esa razón, hay presos por protestar, hay presos porque no se han callado frente a la injusticia. Y entonces esta ley de amnistía busca el reconocimiento de que estamos en una crisis, de que la gente tiene derecho a protestar y que efectivamente ese derecho no puede ser conculcado por el gobierno. Diputado, paralelamente a la ley de amnistía, ¿qué otros mecanismos se están impulsando para lograr articular esfuerzos mancomunados? Porque necesariamente se tiene que llegar a puntos de encuentro para poder lograr activar los mecanismos necesarios de reimpulso de Venezuela. Mira, nosotros estamos muy interesados en un encuentro positivo con el gobierno, desde la Asamblea institucional, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, y lo hemos buscado. Hemos tendido la mayor cantidad de puentes y el gobierno ha derrumbado esos puentes, porque no tiene interés aparentemente. Y aprovecho la oportunidad que tú me das para hacer un llamado público al presidente de la República, al gobierno nacional, a que entiendan que en el enfrentamiento perdemos todos y que si pudiéramos sentar las bases a un entendimiento alrededor de la amnistía, pero también alrededor de la ley de propiedad de la misión vivienda, de la ley de cestatique para los jubilados y pensionados, de la reforma del Tribunal Supremo de Justicia y de tantos otros aspectos de la ley de producción nacional, por ejemplo, de cómo poner a producir a nuestros agricultores, a nuestros industriales, a nuestros empresarios, de cómo estimular la inversión privada nacional e internacional. Para nosotros esos son temas que nos apasionan, que nos motivan y que sabemos que la mejor forma de abordarlos es en una mesa de trabajo con el gobierno. Pero ¿cuál ha sido la respuesta? Por ejemplo, te pongo un caso puntual, muy corto. Yo dirijo la comisión especial que trata el tema de la crisis universitaria. Hemos citado a reuniones de trabajo al ministro Arreaza y ha sido incapaz de concurrir. Es más, te confieso que yo le planteé a través de un intermediario que si quería íbamos hasta su oficina para reunirnos con él, para escuchar
cómo él está planteando solucionar la crisis. Y sin embargo no ha sido factible, no ha sido posible. Cuando tú ves a un gobierno que está tan sordo, que no le duele lo que está ocurriendo, entonces tú empiezas a percibir que desafortunadamente el encuentro y el diálogo no es una prioridad para el gobierno. Bajo esta perspectiva, ¿qué alternativas tenemos el ciudadano común, aquel que está en la calle, que pasa el tiempo y todavía las colas persisten, que pasa el tiempo y, por ejemplo, en estos últimos días ha aumentado los linchamientos en algunas zonas, vecinos han tenido o han tomado la justicia por sus propias manos, las bandas organizadas en los barrios están anunciando además que ya tienen precio a las cabezas de los funcionarios policiales? Mira, si no hay este entendimiento, el cual todavía yo no renuncio a que exista, y lo estamos buscando quienes creemos en la democracia y en la convivencia, entonces no nos queda otra alternativa sino seguir la hoja de ruta que la Mesa de la Unidad Democrática le ha planteado al país. Una hoja de ruta para conseguir una elección presidencial que sustituya al presidente Nicolás Maduro, que ha demostrado que no tiene ni la capacidad, ni le duele Venezuela, ni le importa el país. De tal forma que constitucionalmente buscar esa salida, la cual no es sencilla, no es inmediata, es bueno decirlo, para no generar una expectativa que luego se devuelva como un boomerang y nos golpee en la cabeza, sino que sencillamente es un proceso con el referéndum revocatorio, con la enmienda constitucional, con todos los mecanismos que la Constitución nos da y con la activación, ¿por qué no?, de la activación popular del pueblo en la calle, exigir un cambio político para que el país pueda enrumbarse en el camino correcto. No es un camino fácil el que tenemos por delante. Y es bueno decirlo de forma clara, de forma transparente. No es un camino fácil porque no está planteado una salida violenta, una salida inmediata, sino que tenemos que trajinar por el camino de la Constitución. ¿Cuál es el camino más fácil? Que el gobierno reconozca que no puede con la situación actual y el presidente renuncie, haciendo gala de una ética y una moral que no sé si tiene, que renuncie y que se convoque una elección presidencial y que el pueblo decida quién quiere que lo dirija durante los próximos años en función de sacarnos de esta crisis, porque Maduro no puede con la crisis, desafortunadamente, y no está abierto al diálogo y no está abierto al entendimiento. El camino no será fácil, no podemos mentir, porque el gobierno todavía conserva fuerza y fuerza para el bloqueo. Por eso es importante la estrategia envolvente que la MUD ha diseñado para poder atacar todos los flancos democráticamente, constitucionalmente y pacíficamente para que el pueblo venezolano pueda darse el gobierno que merece, un gobierno progresista, un gobierno que busque la justicia social, pero que reconstruya todo el tejido productivo de nuestro país. Diputado, otro de los puntos de mucha preocupación de la población actual es el tema de la escasez de la crisis de agua y de la crisis eléctrica. Se habla que el Gure está a escasos centímetros de su nivel más bajo de colapso que hubo en el año 2003 y que estaríamos prácticamente a las puertas de un apagón. Desde la Asamblea Nacional, ¿cómo se está manejando este tema para poder paliar lo que pudiera venir? Mira, nosotros hace aproximadamente 3 semanas, quizás 4, dimos una discusión sobre el tema eléctrico y le enviamos por escrito inclusive al ministro Mota Domínguez unas recomendaciones que ni siquiera acusó recibo de esa carta. Le enviamos una correspondencia planteándole nuestras inquietudes y unas propuestas que no son propuestas individuales nuestras, son de un colectivo de ingenieros muy importantes en Venezuela que se las plantean al gobierno para resolver esto. No nos prestaron atención. Y lo que el gobierno está haciendo ahorita es equivocado. Es completamente equivocado para salir de este problemón que tenemos, donde no tenemos energía eléctrica. La sequía está apretando. No es la sequía más fuerte que ha sufrido Venezuela en los últimos 20 años, pero sí es la condición de mayor debilidad del sistema eléctrico, fruto de las malas inversiones, de la corrupción, de la falta de mantenimiento, de la carencia de gerencia, de la centralización en la administración de Corpoelec, con lo cual los venezolanos estamos entre la espada y la pared, porque tenemos un problema serio y el gobierno no está haciendo nada por solventarlo. Igualmente con el agua.
Con el agua, que bueno, se dicen que no hay agua porque no llueve, pero vaya a ver el estado de mantenimiento de las represas, que un gobierno responsable mantiene las represas y mantiene las cuencas de los ríos sanas para que nunca falte el agua. Este gobierno no se ha preocupado por eso. Hemos dicho antes, y lo digo con preocupación, Venezuela no tiene un hueso sano. Donde usted meta la cabeza se da cuenta que hay un fracaso. Fracaso en el agua potable, fracaso en la electricidad, fracaso en la seguridad, fracaso en el empleo, fracaso en la economía, fracaso en la salud. No hay un hueso sano. Nadie puede exhibir un resultado del gobierno que tenga características positivas en búsqueda de la justicia social. ¿Y dónde está el punto de esperanza entonces, diputado? Bueno, ya para finalizar, porque se nos acabó el tiempo. El punto de esperanza es seguir la ruta para el cambio, sin abandonar la posibilidad del diálogo. El gobierno tiene la posibilidad de acabar con la crisis tan pronto corrija su camino y acepte un diálogo con el país. Eso no tiene la posibilidad el gobierno. Nosotros la estamos buscando. Nunca vamos a descansar en buscarlo, porque sabemos que es la salida más sencilla, no para la oposición, para los venezolanos, la posibilidad de tener un gobierno de unidad nacional que se encargue de manejar la crisis y resolver esta calamidad, esta catástrofe en la cual está convertida la vida de todos los venezolanos. Diputado, agradecida por su presencia acá en Entrevista Venevisión. Nos acompañó Enrique Márquez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado.